No hay nada más hermoso que estar en su presencia, amén. Por eso David decía, yo prefiero un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos, amén. Si me pusieran a escoger, decía David, escogería antes estar en la casa de mi Dios que habitar en lugares de maldad, amén. Qué hermoso, que no sean solo las necesidades lo que nos hagan apreciar su presencia, sino que en nosotros haya un deleite por Él, amén, un deleite por Él. Le invito a abrir la palabra del Señor en la primera epístola del apóstol Juan, primera de Juan. Recuerde que Juan hay Evangelio de Juan, que está al inicio del Nuevo Testamento, y están las cartas de Juan, que son primera, segunda y tercera, que las encontramos al final. Primera de Juan, capítulo 5, vamos a leer el verso 14 y el verso 15 y lo vamos a hacer juntos en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición y guianza del Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra allí? Todos, a ver, todos con ganas, amén. ¿Qué dice la palabra? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Y qué pasa si Él nos oye? Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué porción tan preciosa, ¿me? Volvámosla a leer, volvámosla a leer. Verso 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Padre, gracias, porque esta tu palabra es bendita. Esta tu palabra, Señor, es medicina para nuestros huesos. Esta tu palabra tiene un poder para liberarnos de toda ruina. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Dios es fiel a sus promesas. Amén. Una de las cosas que los creyentes se preguntan es, ¿cómo hago para tener respuesta a mis oraciones? Amén. ¿Cómo hago? Dice la Biblia que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, o sea, cualquier cosa conforme a su voluntad, sabemos que tenemos todas las cosas que le pidamos. Y usted tal vez diga, pero yo he pedido muchas cosas y no las he recibido. Pero a veces no vemos el requisito. ¿Cuál es el requisito? Conforme a su voluntad. Amén. Entonces, ¿cómo poder pedir conforme a su voluntad? Usted dirá, pero si yo no sé cuál es la voluntad, entonces, ¿cómo pido conforme a la voluntad? ¿Qué sería lo primero entonces que tenemos que buscar? ¿Cuál es la voluntad? Amén. Por eso, para tener respuesta a nuestras oraciones, debemos usar las palabras de promesa de Dios como la base para la respuesta. Amén. Mire, hermano, la Biblia, algo que uno debería amar muchísimo es la palabra. Amén. Porque es el contrato sellado de Dios para nosotros. Todo lo que Él declara en su palabra, Él se comprometió a cumplirlo. Mire, la palabra de Dios es más firme que el cielo y la tierra. Dice la Biblia, pasará el cielo y la tierra, dijo el Señor, pero mis palabras no pasarán, ellas permanecen para siempre. Dice el Evangelio de Juan que el verbo se hizo carne. ¿Quién es la palabra? Jesús. Amén. Jesús es la palabra. Cuando usted declara la palabra en el nombre de Jesús, es la esencia de Jesús sobre esa situación, sobre esa petición, sobre esa necesidad, sobre esa proclamación que usted está haciendo. Amén. Por eso la base para las respuestas a nuestras oraciones son las palabras de promesa de Dios. ¿De dónde tienen que estar colgadas las oraciones? De las promesas. O sea, no es que Dios se haya comprometido a que todo lo que me venga a la cabeza y yo lo pida, me lo va a responder, porque es que si usted hoy se pone a pensar que Dios le hubiese respondido todo lo que usted en la vida ha pedido, ¿cuántas cosas torpes pedimos? Amén.
Tal vez usted lloró, pataleó, se quiso morir el día que esa novia lo dejó por otro. Y usted le pidió a Dios que se la devolviera, que usted la perdonaba, que usted la aceptaba. Y hoy usted dice, no, qué embarrabota hubiera sido mi vida, ¿no es cierto? Qué terrible hubiera sido mi vida o viceversa. Hay muchas cosas que uno las pidió, pero no eran la voluntad de Dios, amén. Entonces, algo importante que usted tiene que tener claro son qué es lo que Dios promete en su palabra, amén. Y cuando usted toma la promesa y ora a Dios con base, o sea, cuelga esa oración de esa promesa. Yo pido esto porque tu palabra en tal libro, en tal capítulo y en tal versículo dice eso. Mire, un abogado bueno, ¿a quién consideran un abogado bueno? Hay abogados que son puro charlatanería. Ellos hablan duro y ellos hacen que pelean, ¿no es cierto? Mientras le sacan la plática al cliente. Y después van y presentan unas defensas que no tienen base en nada. Pero un abogado bueno normalmente es muy tranquilo, muy calmado, usted se sienta a contarle la situación, él no está hablando, porque el que solo le gusta la plática antes de que usted empiece a hablar, dice, no, eso sí se puede, mire, con tanto podemos empezar, de una. El otro le dice, no, un momentico, espere, cuénteme toda la verdad, ¿no es cierto? Y con base en esa verdad, él empieza a repasar todo lo que ha estudiado, empieza a consultar los códigos, empieza a mirar sentencias, ¿no es cierto? Y dice, sí, aquí se puede, o no, aquí no se puede nada. Usted está perdido. Tal vez le diga, vámonos a una conciliación primero, ¿no es cierto? Porque usted aquí lo mejor es arreglar por las buenas. Si no usted vaya, entonces a veces la persona dice, si abogado es malo, como el otro sí me dijo que podía. Pero a la vuelta de 2 años le toca ir al que usted dijo que era malo, a que le resuelva lo que el que le dijo que se podía, porque lo único que tenía interés era del dinero, le dejó todo distorsionado, no le hizo nada, ¿ven? Entonces, un buen abogado es un abogado que cuelga sus demandas de decretos, de sentencias, de artículos muy precisos, amén, muy precisos. Y ante eso un juez, ¿qué le toca? Aceptar, porque está muy bien sustentado, amén. Bueno, nuestras oraciones son procesos legales que nosotros libramos en el mundo espiritual, amén. O sea, las oraciones, que a veces las oraciones son como sin propósito, como que sin sentido, como que si termino la oración y me dicen, oye, ¿qué se quedó esperando de Dios? Ya no se acuerda qué pidió, ya no se acuerda qué fue lo que dijo, amén. Y por eso es que para muchas personas orar es casi que una penitencia, ¿verdad? Y por eso muchos de ustedes los ve orando solo cuando están quebrantados por un problema, por una necesidad. De lo contrario, no oran, amén. No oran porque no han aprendido a hacerlo, amén. No han aprendido a hacerlo, bendito el nombre del Señor. Pero cuando usted ve creyentes que van de victoria en victoria, de gloria en gloria, de poder en poder, cada tiempo que pasa, cada año que pasa son más maduros, tienen más fe, es creyentes que han aprendido a colgar las oraciones en las promesas de Dios, amén. Nuestras oraciones tienen que estar fundamentadas en las promesas para poder recibir una respuesta de Dios, amén. Tal vez usted no vea ninguna evidencia, tal vez usted ya clamó, presentó, no escuchó nada, tal vez usted toca y nada, no abren, amén. Trata de ver el camino y ve todo oscuro todavía, pero aunque parezca totalmente oscuro, usted tiene que seguir, ¿qué? Firme en esa palabra. Mire lo que dijo Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al 19. Libro del profeta Habacuc, capítulo 3, verso 17 al 19. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, aunque falte el producto de los olivos, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Amén. ¿Cómo debemos actuar cuando nuestra situación es precaria o aún desahuciada, verdad?
Porque es que uno empieza el proceso y uno empieza a echar mano de lo más cerquita que tiene, ¿no es cierto? Y en esas echadas de mano, a veces termina acabando con todos los recursos. Amén. Tal vez copó todas las tarjetas, llenó todos los cupos de crédito, pero como entró en un proceso, nada de eso le resolvió. Amén. Y ya llega un momento donde usted se siente que desahuciado, usted siente como que esa situación ya lo rindió, lo tumbó, ¿verdad? No ve salida como Habacuc. Los higos no florecían, los labrados no daban ni para los obreros, las vacas se fueron de los corrales, las ovejas se fueron, mejor dicho, como si hubiese llegado, ¿qué? El desolador. Pero ¿cuál fue la actitud de Habacuc? O sea, aunque llegue una situación tan precaria como esa, con todo, yo me voy a alegrar ¿en quién? En Jehová. ¿Por qué? Porque Él ha prometido cuidar de mí. Él ha prometido no dejarme ni desampararme. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué deberíamos hacer cuando Dios parece tan callado? ¿Sí le ha pasado eso? Mira, hay tiempos en que usted medio piensa algo y Dios le responde, amén. Y usted está pasando algo y viene alguien y le habla de parte del Señor la palabra. Pero hay tiempos que Dios se queda callado, 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 como decía el profeta, no responde ni por trueno, ni por viento, ni por palabra. Bendito el nombre del Señor, amén. Cuando Dios guarda silencio, o tal vez usted diga, bueno, ¿qué hago yo cuando Dios permite que uno sufra? ¿Usted en el Señor ha sufrido o no ha sufrido? Sí, uno sufre. La Biblia dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos, amén. ¿Cómo actuar frente a esas situaciones? ¿Será que eso viene para acabarnos? No. ¿Cuántas veces usted a su hijo en la crianza lo hizo sufrir? ¿Cuántas veces? Y lloró y botaba unas lagrimotas. Que eso parecía que las cataratas del Niágara se hubieran venido por los ojos de ese hijo, amén. Y a usted le dolía, pero usted decía, no puedo, esta lección tiene que llevársela porque si no más adelante las consecuencias van a ser peores, amén. Como yo le digo a los niños o a los adolescentes, mire, uno las lecciones de la vida las aprende o las aprende. ¿Las aprende por las buenas o las aprende por las malas? ¿Las aprende con lazos de amor o las aprende con látigo? Pero que las aprende, las aprende. Entonces le digo, mejor apréndalas en casa que las está aprendiendo con amor, amén. Ese padre, esa madre no está tratando de lucrarse de sus errores, no está tratando de lucrarse de sus fallas, solo quiere enderezarle el camino. Pero cuando ya salga de casa y ya se haga mayor de edad, no todos lo van a tratar con la misma misericordia. Muchos van a aprovechar el más mínimo error suyo para quedarse con todo lo que usted tiene, para hacerle daño, ¿verdad? Para tomar venganza, para tantas cosas. Por eso cuando el profeta va y le dice a David, cuando Dios le había dicho a David, usted va a confiar es en mí. Usted no se ponga a contar cuántos soldados tiene cuando venga un ejército enemigo, porque yo soy el que le doy la victoria con pocos o con muchos. La victoria es mía. Y vino un momento en que él se preparaba para la guerra y mandó a que contaran. Y uno de sus jefes le dijo, acuérdese que Dios le dijo que no lo hiciera. Y él lo hizo. A pesar de eso, lo hizo. Y entonces Dios le dijo, bueno, como usted no es un niño chiquito, yo te he honrado, yo te he puesto como rey y tú me has desobedecido, viene un castigo por lo que hizo. O sea, no es que sea pecado contar. El pecado es quitar la confianza de Dios y colocarlo en lo que tengo. Amén. Colocarlo en lo que tengo. Yo no sé cuánto tiempo Dios le ha permitido vivir sin saber, sin sumar cuánto es ganar. Solo creyendo en Él. Amén. Y creyendo en Él pagó los servicios, y creyendo en Él pagó el arriendo, y creyendo en Él comió, y creyendo, ahora Dios le ha prosperado. Y entonces quitó la confianza de Dios y la está colocando otra vez en los bienes. Y cuando eso pasa, pues vuelve la lección. Amén. Porque Él, dice la Biblia, que somos sus ovejas y Él va, así le toque usar la varita, pues la va a usar, amén. La va a usar, pero Él quiere que lleguemos a la gloria, bendito el nombre del Señor, amén. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que en medio de esas situaciones, ¿cómo quiere que yo actúe? Confiando en Él, amén. Que yo confíe en Él cuando veo y cuando no veo, cuando siento y cuando no siento, amén. Mira, hay muchas personas que
se gozan y se deleitan en la presencia del Señor porque el Espíritu Santo los ministra y en esos momentos están convencidos de la presencia de Dios en su vida. Pero no que sea por pecado, sino por proceso. De pronto Dios lo deja unos días sin sentir nada. Y usted canta y cierra los ojos y aplaude y nada, usted no siente nada. Amén. Dios le está diciendo, yo quiero que usted entienda que yo estoy con usted cuando siente y cuando no siente, cuando tiene todas las deudas pagas y cuando no las tiene pagas, porque yo soy el que te bendigo. Amén. Entonces, confiar en Dios, ¿qué significa? Hay gente que dice, yo confío en Dios, pero cuando tengo las cosas seguras. Amén. Pero confiar en Dios, ¿qué significa? Significa ver más allá de lo que podemos hacia lo que Dios ve. En esto, a mí algo que me gusta leer así como para refrescar la mente un poquito porque a veces se encierra uno en las situaciones de uno. Y cuando usted se encierra en los problemas suyos, usted cree que el suyo es el más grande del mundo. ¿Amén? Entonces me gusta leer noticias cristianas y ver cómo muchos cristianos pasan situaciones tremendas en diferentes partes del mundo. Y leí el testimonio de estos niños que en Tailandia quedaron encerrados se metieron a una cueva y se perdieron en la cueva y ya llevaban varios días, unos 12, 14 niños, y uno de ellos cuenta porque él dice, ¿cómo se llama? El rescate lo hizo Dios, dijo uno de ellos. Entonces le dice, ¿por qué usted dice que lo hizo Dios? Digo, porque, y cuenta que cuando estaban ahí, yo no sé si él sería el líder del grupito, un niño de 14 años, dice que ya no había esperanza, ya llevaban como 10 días, algo así. Y él hace esta oración tan sencilla, pero tan sincera. Le dice, Señor, yo soy tan solo un niño de 14 años, pero tú eres el Dios todopoderoso, sácanos de aquí. Mire, qué oración, porque es que a veces creemos que es demasiada elocuencia, no, es una oración salida de lo profundo, y eso es lo que Dios quiere. Yo soy una simple mujer, amén, que voy hasta donde mis fuerzas me alcancen, pero tú eres el Dios todopoderoso. ¿Cómo va a obrar? No sabemos, pero Él prometió librarnos de todas nuestras angustias, amén. Por eso, si nosotros queremos honrarlo como Dios, debemos seguir teniendo fe en Él. Mire, hermano, es que cuando uno se angustia, uno ve a Dios como un humano. Amén. El problema es ese, la angustia viene cuando yo veo a Dios como un humano, o sea, bajo mis limitaciones, bajo mis imposibilidades, y Satanás va a aprovechar muchos momentos fuertes en su vida para ponerlo a dudar de Dios. Amén. Por eso algo que Dios, el pecado de más consecuencia es la idolatría, el levantar ídolos y adorarlos. El Señor dice, ¿qué imagen me van a componer usted a mí? Dice el Señor. ¿Qué imagen me van a componer si el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies, sus ojos como llama de fuego, su lengua una espada aguda? Amén. Juan, cuando lo vio, no tuvo suficientes palabras para describirlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a empequeñecer con una figura, si sea de oro, de piedras preciosas, del valor? Eso no es nada, amén, comparado a como Dios es. Y la idolatría hace eso en la mente de las personas, empequeñece a Dios. Él necesita de mí, no yo de Él, amén. Él necesita de mí y yo no necesito de Él, según la idolatría, porque usted un ídolo lo pone donde quiere, lo limpia, lo vende, lo compra, lo tira a la basura, ¿no es cierto? Pero el Dios nuestro fue el Dios que hizo el cielo y la tierra. Y tal vez usted diga, ay, pero es que pastora, yo no encuentro ni una promesa para mi problema. Mire, la Biblia tiene 32.500 promesas, desde Génesis hasta Apocalipsis. Mire, esta Biblia, por ejemplo, es una Biblia de promesas. Para que le quede más fácil, puede comprarse una de promesa y todas las promesas están subrayadas y casi toda, o sea, está casi toda la Biblia sombreada, amén. Porque toda la Biblia es la promesa de Dios para el hombre, amén. La palabra del Señor en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4. 2 de Pedro 1, 3 y 4, dice, como todas las cosas, y todas las cosas que son, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas
por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado ¿qué? Preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mire, hermano, qué tremendo, amén. Qué tremendo cómo Dios nos ha dado tantas, pero tantas promesas preciosas y grandísimas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que no las hemos encontrado. ¿Y por qué no las hemos encontrado? Porque no hemos escudriñado la palabra, amén. Por eso la Biblia dice escudriñar las escrituras, amén. Escudriñar las escrituras, porque es que ahí es donde usted encuentra esas promesas preciosas y grandísimas, bendito el nombre del Señor, amén. Y usted dirá, bueno, y si Dios las dice, entonces ¿por qué nos pone a esperar? No es porque Él no pueda, amén. Él tiene procesos que tiene que llevar con nosotros, y a medida que nosotros esperamos en fe, amén, ya Dios le dio la palabra. Pero usted no ve nada como Habacuc. Ya tiene la palabra, ya tiene la promesa, pero todavía no ha visto ¿qué? Nada, ni higos, ni uvas. Se le volaron las vacas y se le volaron las ovejas, amén. Y hay que pagar sueldos, y hay que pagar mantenimientos, y hay que pagar arriendo, y hay que pagar un montón de cosas, amén. Dios quiere que usted siga esperando en fe en su promesa. ¿Qué hacemos durante esos tiempos de espera? ¿Qué hacemos? Mientras esperamos que esas promesas se cumplan, ¿qué cosas usted se ha beneficiado en esos tiempos de espera? Mire, hermano, hacemos una autopoda. Recuerda que hablábamos el domingo que algo que nos toca empezar en el árbol es ¿a qué? A podar. Y a veces nos hemos quedado con zorritas chiquitas en nuestra vida, ¿amén? O sea, lo terrible, las inmundicias, la idolatría salieron, pero se nos quedaron mentiritas, nos quedaron maltrato a nuestro cónyuge, se nos quedó un poquito de orgullo, se nos quedó un poquito de pereza, amén. Se nos quedó un poquito de deshonestidad. Y entonces Dios dice, yo le voy a responder, pero examínese un poquito, mire cómo está tratando a su esposa. Y ella es coheredera conmigo. O sea, si usted la maltrata a ella, es como me maltratar a mí. O tal vez usted, mujer, Dios le dice, mire cómo está tratando a su esposo, usted no lo está respetando. Y mi mandamiento es que usted debe respetarlo. Y usted le está abriendo la puerta al diablo con eso, amén. Examínese, amén. Y entonces cuando empezamos a huir de esas zorritas que nos estaban destruyendo, amén. Tal vez usted no, la economía de Dios le dice, usted no es fiel, usted es una persona infiel, usted no me cree a mí en las finanzas. Entonces usted, no, Señor, voy a empezar a ser fiel, amén. Listo, ya ahí logramos alguito, dice el Señor, amén. ¿Qué más aprendemos en esos tiempos de espera? Aprendemos a recibir consuelo por la palabra. Mire, hermano, qué hermoso. A veces uno empieza, sí, lee la palabra, pero ya se le vuelve como una rutina, ¿no es cierto? Y como que cumple lo del día, y si se está leyendo una Biblia al año, una vez al año, y ya viene marcado, usted lee ahí como una lorita, pero está leyendo y está pensando en otra cosa. En esos tiempos de espera, de que la promesa se cumpla, uno lee con un entendimiento, ¿no es cierto? Porque uno está esperando cazar perlitas, que encuentre ahí algo que Dios se comprometa para nosotros ese día. Y entonces Dios comienza a consolarnos, incluso en áreas que no tenían nada que ver con lo que estamos esperando, ¿amén? Pero Él comienza a traer palabra a nosotros. ¿Qué más aprendemos? A apoyarnos en Él. Mire, usted, por ejemplo, que ha pasado una prueba en el área de la salud después de un diagnóstico de desahuciado y Dios lo sana. Otra persona dice que le duele la columna y para usted eso, tranquilo, venga ahora, ¿no es cierto? Eso no es nada. Para la otra persona es el fin del mundo, pero usted que ya pasó una situación de desahuciado, donde ya le habían dicho que no había nada que hacer y en tantos tiempos se moría, no, usted tiene fe para lo que sea, amén. En cuanto a salud, tal vez en otras áreas no tenga, pero en esa usted ya tiene muchísima fe, ya usted aprende a apoyarse en Él, que le duele algo, ya el enemigo, ay, que un cáncer, lo que sea, pero no me voy a morir todavía hasta que Dios no determine que yo me muera, amén.
Va a aprender a oír la voz de Dios, a ser más sensible. Tal vez usted era de las personas que venía a cantar y le aburría cantar. Ay, ya va a terminar. Uy, pero qué larguero, y ahora que canten, Señor, que canten. Necesito que me digas algo, necesito que me consueles a través de la alabanza, amén. Usted dirá, bueno, pero ¿cómo hago entonces? Usted está teniendo una situación, a veces es tan fuerte que la cabeza como que no se ubica, ¿no es cierto? Entonces adore un ratico hasta que concentres en Dios. Si usted se concentra en el problema, a usted la angustia no le va a ir, amén. Tiene que concentrarse en Dios. Descansa un poquito, va a la palabra, amén. No necesariamente tiene que ir a buscar internet promesas para cuando uno está en quiebra económica, no. Él le puede hablar con cualquier parte de la palabra, amén. Entonces usted le dice al Espíritu Santo que le guíe, comienza a leer hasta que Dios le hable, amén, por la palabra. Tal vez usted ha oído mucho a los creyentes decir, y Dios me habló. Y usted dice, a mí nunca me dice nada, amén. Cuando uno normalmente, bueno, hay personas que oyen de su interior la voz del Señor, otros la oyen de afuera, no es muy común, pero algunos lo oyen, amén. La Biblia habla, por ejemplo, de Samuel siendo un niño, escuchaba la voz de Dios, amén. Normalmente, o la manera más usual de Dios hablarnos es por la palabra. Yo les he contado testimonios y un día de estos les contaré otro, amén, de situaciones muy fuertes y Dios siempre nos ha sacado con la palabra, amén. Momentos de sentir usted que lo pierde todo, amén. Y Dios con una palabra, volverlo a uno a sacar a flote, amén. Volverlo a uno. Entonces cuando tal vez usted ha pasado problemas muy fuertes y ve a un hermano, Dios mío, que quiere morir por $1.000.000, usted se ríe porque usted dice, eso no es nada, amén. Porque usted ya le tocó librar uno de 100 o de 500 o de 1000 o de, amén. Su fe ya es más robusta, amén. No quiere decir que menosprecie la fe, no, diga el hermano, o sea, Dios ha obrado de manera en mayor dimensión porque es que para Dios nada es grande. O sea, así como para Dios resolverle un problema a alguien de 100,000 pesos es tan igual como de 10,000 millones, es tan igual. Es el Dios que días un pastor compartió un testimonio, estábamos en reunión de pastores y estaba pasando un momento difícil. Ese hermano ya vivió procesos de salud terribles y Dios lo sacó y lo tiene en pie, amén. Entonces ya él tiene fe para cualquier cosa y había una necesidad económica y necesitaba 10 millones de pesos. Y la esposa estaba, ¿y dónde vamos a sacar? Y para tal día, tranquila, Dios obrará. Pero ya el día antes ya él se angustió porque no salían almendras, ni uvas, ni las vacas volvían, ni las ovejas volvían a las majadas, ¿verdad? Y dice que entró en una angustia y no era capaz de dormir. Entonces dijo, bueno, pues como el pastor de los pastores de embajadores es el pastor Víctor, dijo, voy a buscar una oración del Padre Nuestro que dirige el pastor y me voy a poner a orar así. Y se entró a YouTube y puso el Padre Nuestro y empezó a repetirlo. Y cuando llegó donde dice la palabra del Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dice, una fe se inyectó de una manera impresionante, descansó, porque es cuando viene la paz de Dios, por eso dice la Biblia, por nada estéis afanosos, si no sean presentadas vuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracia. O sea, cuando yo soy capaz de dar gracias, cuando la paz ya llega, amén. O sea, cuando la paz llega es como si le hubieran dicho pedido, recibido. No enviado, pero recibido, amén. Y sabemos que si Él nos oye, sabemos que ya tenemos lo que le hayamos pedido. O sea, si ya recibieron el pedido, ya la respuesta vendrá. Hoy, mañana, pasado mañana, pero el que viene, viene, amén. Y él descansó y pudo acostarse. Dice, al otro día, vivía en una casa así que tenía ahí una caja fuerte que le habían dejado. Dijo, voy a sellar la caja fuerte. Él sabía que no había plata allá. Cuando él abre la caja fuerte, 2 paquetes de billetes de 50,000 nuevitos, como recién hechos. Contó 10 millones de pesos. Pagó todo. Entonces, después de que él contó el testimonio, algunos pastores le dijeron, pastor, ¿cómo hago yo para tener esa fe? Digo, pídale a Dios que le dé pruebas, porque lo que a mí me ha dado esa fe en las pruebas que he pasado, y ahí es donde la Biblia dice que nos gocemos como cuando estemos en diversas pruebas. Pero el problema ¿cuál es? Que cuando estamos en diversas pruebas nos desesperamos. Y él dice que nos gocemos. Después de que usted pasa la prueba y usted queda fortalecido, dice, oh, gloria a Dios, benditas pruebas, amén. Benditas pruebas, que ahora no me da miedo esto, que ahora no me da miedo aquello, que ahora no me da miedo eso que me atemorizaba,
ya no me atemoriza. Amén. Entonces, cuando usted lee la palabra y encuentra una promesa, de una vez apersónese de ella. Amén. Usted puede decirle: Padre Celestial, tú dijiste en tu palabra, en el libro tal, en el capítulo tal y en el versículo tal, que tú harías eso. Por esa palabra yo declaro esto. Mire, algo que el Señor le dijo al profeta Ezequiel, sí, que profetizara sobre los huesos secos. ¿Qué es profetizar? Declarar la palabra, hablar la palabra escrita sobre esa situación. Algo que Dios quiere que usted haga es que aprenda a profetizar. Amén. O sea, lanzar la palabra escrita. O sea, si tú lo dijiste así y así, yo profetizo sobre mi economía, sobre mi hogar, sobre mi salud, conforme a esa palabra hasta que descanse. Amén. Yo recuerdo cuando estábamos construyendo la primera parte, fue una prueba así de todas las semanas un estirón, y todas las semanas otro estirón, y todas las semanas otro. Porque usted que ha construido algo sabe que del presupuesto que a usted le den tiene que multiplicarlo por 3, ¿no es cierto? Esos supuestos imprevistos del 10% devuelven el 200%. Entonces, usted se imagina, estábamos confiados, nos habían dicho que nos iban a hacer un crédito sobre el predio, cuando fuimos a pedirlo, no, para iglesias no. Entonces tocó comenzar a esperar en Dios y a creer. Y yo toda la semana le decía a mi esposo: ya no más, esto y no más. Habíamos vendido una casa nuestra para construir, donde nosotros vivíamos, y eso no alcanzó a salir ni a ras de piso. Eso se la comió ahí las bases, y faltaba de ahí para adelante. Pero cada vez que yo me angustiaba, venía una palabra: no temas, yo te ayudo. Mire, hermano, fueron 8 meses de resistencia, pero eso ahí la musculatura espiritual creció, amén. 8 meses parada en ese pedacito, y yo buscaba, y yo sabía que la Biblia lo decía, pero no lo encontraba. Iba a internet y buscaba, iba a las concordancias, nada. El día que dedicamos a ese templo, lo encontré ahí en Isaías, un pedacito: no temas, yo te ayudo. En estos días estaba muy estresada por algo. Cuando me levanté estaba diciendo: cosa tremenda hará Jehová conmigo, amén. Cosa tremenda hará Jehová conmigo. Y empecé a declararla y la paz llegó a mi corazón, amén. O sea, es el compromiso de Isaías 41:13, es el último pedacito: no temas, yo te ayudo, amén. Mire, que el Dios que hizo el cielo y la tierra le diga: no temas, yo te voy a ayudar. Mire, hermano, y pudimos salir de esa construcción solamente con un crédito de 5 millones que una hermanita el último día, cuando faltaba echar el piso, me dijo: pastor, es que me dieron a guardar 5 millones por 6 meses y yo no sé qué hacerlo, ¿será que usted me los tiene? Yo le dije: yo los puedo usar esos 6 meses. Me dijo: sí, úselos, tranquila. Y a los 6 meses los devolví. Fue todo lo que prestamos, amén. Nadie nos prestó más un peso, pero Dios dijo: yo soy el que te voy a ¿qué? Ayudar. Y nos ayudó, amén. Y nos sigue ayudando y nos seguirá ayudando, porque Él es el mismo Dios de ayer, Él es el mismo Dios de hoy, y Él es el mismo Dios por los siglos de los siglos. Por eso, hermano, cuando lea la palabra, léala con entendimiento, amén. Léala con respeto, léala con reverencia. Es Dios comprometiéndose con usted. Mire, hermano, y no significa, usted está orando por una situación, no es que usted le diga: bueno, Señor, ahora me voy a sentar a leer y tú me vas a hablar sobre esa situación. Él determina en qué momento le habla. Lo que Él quiere es que usted tenga reverencia a su palabra, amén. En esa ocasión fue así, pero en otra ocasión, que era el fin del mundo para nosotros ese día, de esos días que uno quiere que el Señor venga, no porque ame su venida, sino porque siente que no aguanta. Y yo llegué, porque algo que he tenido es que en momentos así, para la iglesia, ¿para qué me voy para la casa y me voy a meter debajo de las cobijas a sufrir? Para la iglesia, amén. Y algo que tiene mi esposo es que cuando estoy pasando una así difícil, dice: predique. Y yo apenas le digo: uy, si supiera lo que estoy sintiendo. Es que así como usted va a dar, usted también va a recibir, amén. Entonces predique, amén. Y me vine para la iglesia y un hermano estaba dirigiendo, pero a veces somos dados que si está el hermano, sí pongo cuidado, y si está el otro, no pongo cuidado. No, dijo: vamos a leer la palabra. Yo me coloqué en pie, leí la palabra, pero yo estaba tan ida en mi problema, que no supe lo que leí. Yo no sé si a usted le ha pasado lo mismo. Cuando yo termino de leer, viene una hermanita y me pega así en la espalda, estaba llorando, estaba embarazada. Yo dije: ay, le cogieron los dolores ahora.
pensé yo. Cuando ella viene y me dice, pastora, el Señor me dice que esa palabra la dio para usted. Entonces, ahí sí, uy, para mí, y la leo. Y el Señor decía que se me habían levantado enemigos, que las puertas estuvieran cerrando, era porque había una persona cerrando las puertas. Y yo, pero ¿quién, Señor? ¿Quién puede estar haciendo eso? Ese día habíamos, como dijo un hermano, habíamos quemado el último cartucho. Yo dije, Señor, ya no hay para dónde echar. El Señor me da esa palabra y esa palabra me consuela. Cuando yo salgo, el Señor me trae el nombre de una compañía a mi mente. Yo, oiga, sí, yo la he visto. La busqué cuando eso era directorio, ¿no? En el directorio no la encontré, pero yo le dije a mi esposo, yo la he visto por allá por Cabecera, vámonos. Y terminó el culto y nos fuimos por allá a dar vueltas por todas las carreras hasta que la encontré y me faltaba una palabrita, por eso no la encontraba. Al otro día llamé y ahí estaba la respuesta de Dios. Y ahí supe quién me estaba cerrando las puertas. Amén. Mire, hermano, Dios es el Dios, como dijo ese niño, yo soy un simple niño de 14 años, pero tú eres el Dios todopoderoso, bendito el nombre del Señor. Mire, algo que Dios quiere es que cuando usted comience a orar, bendiga al Dios todopoderoso, al Dios que hizo el cielo y la tierra, al Dios que dijo, ¿habrá algo que sea imposible para mí? Para el que cree, todo le es posible. Amén. Crea las promesas de Dios. Amén. Crea las promesas de Dios. Ore conforme a las promesas de Dios y va a comenzar a ver respuestas a sus oraciones de una manera sobrenatural. Recuerdo un día, yo le estaba pidiendo al Señor algo, me lo dio y luego ya no estaba contenta con eso y le estaba pidiendo otra cosa y el diablo me quiso acusar mi mente. Usted es muy interesada, me hizo sentir el diablo, ¿no? Y yo dije, ay Señor, qué pena. O sea, me dejé convencer de la mentira del diablo. Le dije, Señor, qué pena. Y de una viene la palabra, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Yo dije, no, yo no he pedido nada, amén. Y empiezo a pedir. Mire, hermano, Jesús dijo, pida, pida. Yo quiero que usted pida, dijo Jesús. Porque si usted pide al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres al Padre en mi nombre, dijo Jesús, yo lo voy a hacer. Mire, hermano, pónganse a pedir. Deje de conformarse con lo mínimo. Amén. Empiece a elevarse a las alturas al máximo. Amén. Porque la promesa de Dios es que Dios le colocará sobre las alturas de la tierra. Mire la promesa de Dios en Isaías, dice que las riquezas de las naciones, ¿para quién Dios las tiene? ¿Para quién? Diga, para mí. Amén. Pero usted no la cree. Mire, mientras no la crea, no la recibe. Amén. ¿Para quién son las riquezas de las naciones? ¿Para quién tienen que ser los mejores contratos que salgan en la nación? Para mí, amén, para los hijos de Dios. No, el problema es, Señor, ayúdame para pagar al menos el recibo de agua y para el bus. Y para la empanadita mientras va y paga, o sea, es muchas cosas, pero a veces, o sea, eso es pagano, eso viene del paganismo, eso lo metió entre ceja y ceja fue el paganismo, pero la palabra dice que tiene poder para derribarle esa fortaleza, esas mentiras del diablo, de que Dios se goza de verlo mejor dicho, en la paila. No, esa es la maldición. Usted lee Deuteronomio 28, léase del 1 al 14, así Dios lo quiere ver. Léase Isaías 61, así Dios lo quiere ver, amén. Pero hay muchos que cogen todo el de Job. No le estoy diciendo que el de Job no sea la Biblia. Y gracias a Dios por el libro de Job viene fortaleza en momentos que hemos tenido que pasar, amén. Pero Job no vivió así toda la vida, amén. Fue una prueba que pasó y luego todo le fue multiplicado, amén. Muchos sí se creen todo, o sea, todo lo de Deuteronomio 28 del 15 al 68 sí lo están viviendo. Pero Deuteronomio 28 del 1 al 14 no lo están viviendo. Como predicaba una hermana aquí el domingo, cuando ella se dio cuenta de ese endeudamiento que estaba teniendo, dice, me paré a medianoche que los vecinos pensaron que estaba echando al esposo para la calle, pero ella estaba echando era al diablo para la calle, amén. Mire, hermano, párejele firme en el nombre de Jesús, amén. Párejele firme y échelo fuera. Dígale, ya no más, esta miseria ya no más. ¿Por qué? ¿Por qué no más? Porque Jesús en la cruz se hizo pobre para que yo fuese enriquecido, amén.